Muy buenos días a todos. Me alegro mucho de verles. Qué bueno poder ver a algunos que desde el año pasado que no veía. Así que bienvenidos. Siempre es una bendición reunirnos en la casa del Señor. Bienvenidos. Tenemos aquí también visitas. Dios les bendiga mucho. Y siempre es bueno abrir la palabra juntos con el Señor, porque no hay otra razón de reunirnos aquí, sino porque el que nos ha invitado y está esperándonos es el Señor. A través de su palabra, a través de su mensaje, a través de esa verdad que nos ha dicho que cielo y tierra van a pasar, mas mi palabra no va a pasar. Es digna de ser atendida, de tener en cuenta. Y para este nuevo año que tenemos por delante, todas las hojas están en blanco de cada día de este año por delante de nosotros. Ya hemos pasado 7 días, estamos en el 7º, así que ¿qué vamos a escribir en el resto de las hojas de ese diario que cada día estamos escribiendo? Están en blanco, están limpias, eso es una buena señal. Ahora, ¿cómo voy a escribir o qué voy a escribir en cada una de esas hojas en el resto de este año? ¿Lo voy a escribir yo? ¿Lo va a escribir el Señor? ¿Lo va a obrar Dios en mi vida y me va a usar para su honra y gloria? El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, que quiero traeros hoy a vosotros, que a diario estamos peleando una batalla. Una batalla en la cual ya os anticipo que el que es de Cristo, la victoria final está ganada. Pero hay muchas batallitas en el medio. En medio de cada día tengo una batalla que pelear, que luchar, que soportar, que emocionar o deprimir en cuanto a la situación. ¿Cómo voy a reaccionar en cada momento? Para la batalla, el Señor nos dice en Hebreos, baste ya de esos brazos caídos, baste ya de esos perezosos, basta ya de esos que se dejan llevar con la corriente del río de este mundo. Basta ya, lucha, nada contra corriente, posiciónate y pon tus pies firmes en la roca, que es inamovible, que no se inmuta, se mantiene firme. Estás ahí puesto, porque aún así, eso nos dice el Señor, la batalla sigue por delante. Cuánto peor si estamos con los brazos caídos, cuánto peor si estamos deprimidos, cuánto peor si no estamos preparados. ¿Sabéis que la batalla es ineludible para el que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador? El que no lo ha conocido ya va con la corriente de este mundo, del río de este mundo. Ya está vencido, ya está dominado, ya es siervo de Satanás y no es siervo de Cristo. Por eso la primera razón es que me viene a traer a este púlpito es, ¿eres de Cristo o del Dios de este mundo? Porque Efesios 2, versículos número 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El muerto no lucha, el muerto se deja arrastrar por la corriente, va siendo llevado con la marabunta de este mundo. Ya estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, pasado, ya no puede ser presente, pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Y cómo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Y de ahí vamos a hablar. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si has conocido a Cristo, tú ya no eres un hijo de desobediencia. Sí, desobedeces, pero no eres un hijo de desobediencia. No puede ser tu característica una vida de desobediencia, porque si es
tu día a día una vida de desobediencia, entonces no eres de Él. Pero si has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tienes que luchar para que el Espíritu de Dios que ahora mora en ti te dé el poder para no desobedecer. Porque eres hijo de obediencia, porque has creído en el obediente que obedeció al Padre, y el Padre le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Siempre me obedece y quiero que le imitéis a Él. Si te llamas cristiano, eres imitador de Cristo. Así debe ser. Hermanos, Efesios 6, del 10 al 18, leemos, oramos y entraremos en la batalla que tenemos estudiando. Dice Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos, está hablando a cristianos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y yo me junto con el apóstol Pablo, y por mí, orad por mí. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por la obra poderosa que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, venciendo el mal, venciendo el pecado, venciendo la muerte y dándonos a nosotros la victoria en Cristo. Hoy, Señor, te lo agradecemos, pero sabemos, Señor, que esa victoria final es segura por ti, pero las victorias de cada día, sí, también serán seguras por ti y nosotros en ti, y tú obrando en nosotros. Enséñanos a través de tu palabra cómo enfrentar estas batallas, cómo luchar y cómo someternos al poder de lo alto para que el poder de este mundo, el Dios que mueve y manipula las mentes de aquellos que no quieren creer y confiar en Cristo, sean vencidas por ti. Señor, gracias por esa bendición tan grande que tú nos das a través de la verdad y la libertad que nos da esa verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Qué bueno. Al ver lo que Pablo nos enseña, la realidad que estamos enfrentando una oposición continua de parte de numerosos seres espirituales que Pablo llama huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos pensamos que nuestra lucha diaria es, que tengo que luchar con el vecino que se opone porque él es incrédulo y yo soy creyente, que tengo que luchar y me siento mal con el compañero de colegio, de instituto, de universidad o el compañero de trabajo que no piensa igual que yo y parece que me da vergüenza abrir la boca porque ya me la intenta tapar. Hermanos, esas luchas terrenales y personales, sí, hay que enfrentarlas, pero hay una mucho mayor, mucho más grande. Y el apóstol Pablo los llama huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Una huestes es una muchedumbre incontable que vienen a atacar y a controlar a aquellos que consideran sus enemigos. Espero que tú y yo no vivamos una vida espiritual de brazos caídos, una vida espiritual de perezosos, no tengo ganas, una vida espiritual de aquellos desobedientes, en definitiva, al mandato del Señor. Id y testificar con vuestra vida, con vuestra boca. Id y luchar la batalla. Id y venced, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Lo crees? ¿O es solamente una frase bonita que te suena de la palabra de Dios? Cristo lo ha dicho. Recuerda que antes sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Lo que Él dice en su palabra es la verdad. Todas las letras con mayúscula. Es la verdad. Es mentira todo lo que quiera oponerse a la verdad. Así directamente lo digo. Y qué importante es tenerlo en cuenta. La vida cristiana es una batalla espiritual profunda contra el Dios de este mundo que se opone al avance del Evangelio y a la integridad moral. Vemos cada vez más como la inmoralidad es la normalidad de esta sociedad. ¿Por qué? Y nosotros tenemos que algunas veces decir, que hay que hablar políticamente correcto para no ofender al otro. El pecado se llama pecado. El robo se llama robo, no apropiación indebida. La inmoralidad se llama inmoralidad, no, se llama fornicación y se llama pecado. No se llama una modernidad de los tiempos, tú eres muy antiguo. No, antiguo ahora y en el futuro el pecado seguirá siendo pecado. Y todo lo que Dios llama pecado, se llama pecado. La homosexualidad es pecado. Así de directo, no es una norma nueva, una forma nueva. Dios ha dicho que el matrimonio se formará por un hombre y una mujer que biológicamente nacieron hombre y mujer. Nada más. Y Dios ha dicho que el matrimonio es un compromiso que se hace delante de las autoridades, porque tenemos que reconocer a las autoridades. No vale juntarse, no vale cualquier forma de vida. No es matrimonio si nos juntamos, además. No, porque se ha aceptado por el mundo. Así que la batalla no es pequeña. Si no tienes batalla es porque la verdad no reina y manda y dirige tu vida. La única verdad, a propósito. ¿Por qué no tenemos lucha? Yo no tengo problemas con mis compañeros, ¿Le has dicho que eres cristiano? ¿Le has dicho que vives para el Señor? ¿Le has dicho que necesita a Cristo? ¿Le has dicho que va al infierno si no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Le has enseñado con tu vida que Dios es lo primero en tu vida? ¿Que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? Eso es lo más importante. Y a tu prójimo, el segundo también importante, como a ti mismo. Y si no sabes cómo amarle, mira al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo. Ahora tenéis un ejemplo. Os he amado. ¿Sigues el ejemplo de Cristo? Hermanos, la verdad confronta la oscuridad, el pecado, la mentira. Y el confrontamiento significa una batalla, y escuchadme, no de puños, no de dialécticos ni de discusiones, una batalla para la cual el Señor no nos ha dado armas físicas,
nos ha dado armas espirituales. Y de eso quisiera hablaros en esta mañana. A propósito, la palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y eso nos dice en 2 Corintios 4:3. Y vemos verdaderamente, y cuando se nos dice ahí las acechanzas del diablo, esas acechanzas del diablo que nos dice en el versículo número 11, estar firmes contra las acechanzas del diablo, lo que nos está enseñando esas acechanzas, esa palabra acechanzas, es una palabra similar a maquinaciones. Y maquinación, realmente lo que está, una definición de maquinación son tentaciones, engaños y estrategias con el fin de hacernos caer. ¿Y por qué? Porque el diablo, el Dios de este siglo, el archienemigo nuestro y del Señor, Satanás, él no tiene otro deseo que el honor, la reputación y la santidad de Dios sean avergonzados delante de la humanidad de esta tierra. Y dice la palabra de Dios en boca del apóstol Pablo, para vergüenza vuestra lo digo, que algunos no creen en el Señor por nuestro mal testimonio. Y el Señor nos llama la atención. Y a veces dice, yo no tengo mal testimonio. La pregunta es, ¿tienes testimonio para Cristo? Porque el que no hace nada piensa que no tiene testimonio o no tiene que dar testimonio. Pero Dios ha dicho, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Lo has oído? ¿Estás trabajando todos los días? ¿Estás siendo responsable? Tenía 2 hijos ese padre. Y uno dijo, sí, voy. Pero se dio media vuelta y se volvió a acostar a dormir, se tapó hasta la cabeza y ahí se quedó durmiendo. Y el otro dijo, papá, no, es que... Y empezó a poner excusas. Hijo, ¿sabes que ese es el deseo de mi corazón? Y dice que después fue. Hijo, tienes un título, eres hijo de Dios. Ve hoy. Y qué importante es tener en cuenta el tiempo. Es hoy cuando tienes que ir a trabajar. A trabajar. Ese es el tema. Esa es la vida que tienes. Trabajar. Y tienes un terreno donde trabajar. La viña del Señor. Todos tenemos trabajo en la viña del Señor. Así que qué bueno es. La única manera de pelear, de trabajar, esa real y feroz lucha es haciendo uso de la armadura de Dios. Y tengo que hacer un énfasis muy importante. La armadura de Dios. Cuidado que alguno no se equivoque que es la armadura del creyente. Es la armadura de Dios. Es Dios que la provee, es Dios que la da y es el Dios todopoderoso que desde el momento de la conversión da a todo hijo suyo todo lo necesario para vivir una vida cristiana victoriosa. Dios no dice, te voy a convertir, pero vas a vivir una vida de fracaso, una vida de derrotas, porque claro, es que tú eres de carne y hueso y no puedes. No, Dios dice, no. Tú vas a tener lo mismo que yo tuve, Cristo, en la tierra. El Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios, lo mismo. El poder del Espíritu de Dios llevó a Cristo al desierto. Y sabes que por la palabra de Dios, en 3 tentaciones y grandes tentaciones que el mismo Satanás intentó ponerle a Cristo, Cristo venció y contestó de la misma manera que tú y yo podemos contestar. Escrito está. Y obedecer lo que escrito está, claro. Porque cuidado con que en esta armadura que Dios nos da nos diga o pensemos, me lo sé aquí en la mente, lo entiendo, pero no lo pongo en práctica ni en obra. Entonces, es como el que le dicen, aquí está tu trabajo, esto es como lo he entendido perfectamente. Llega el jefe y dice, ¿por qué está todo mal? Bueno, es que lo entendí en la mente, pero no lo hice. Trabajador fuera, no me ha servido. Yo quiero que haga las cosas
como yo te las he dado, y entenderlo no es suficiente, hay que hacerlo y vivirlo realmente. Así que Pablo, quien probablemente cuando escribió todo lo que tenemos aquí, toda esta metáfora de la armadura del cristiano, probablemente Pablo lo estaba escribiendo desde la cárcel, y recuerda esto, que Pablo estaba encadenado, su mano a la mano de un soldado romano. Generalmente así se vigilaba a un soldado al que estaba encerrado en el pretorio, y los pretorianos pagaban con su vida si se escapaba. Así que la mejor manera de yo descansar un poco, me ato mi mano a la tuya. Si tú intentas fugarte, me tienes que llevar a mí a cuestas. Así que no te escapas. Y más cuando mi vida está en juego. Así que me estoy imaginando a Pablo mirando al soldado, y al mirarlo, ver no solamente su físico carnal, sino ver realmente su indumentaria que llevaba. Hombre, el soldado está fuerte, pero aún así lleva una armadura, lleva un escudo, lleva un casco, lleva un cinto, lleva unas sandalias o unos calzados. Digo, ¿todo eso? Y ahí de vez en cuando saca de la mano para luchar, saca una espada. ¡Wow! Todo eso está perfectamente reflejado en la palabra de Dios y nos enseña realmente de esa lucha que iba a tener. Y así que Él nos enseña para que nosotros podamos en esta lucha real. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:3 que Dios nos ha dado todo lo concerniente a la vida y a la piedad para que la enfrentemos. Él nos lo ha dado todo. Y recuerda, lo que Dios nos da, lo que Dios nos provee, lo que Dios nos promete es mucho mejor que todo lo que nuestra carne, nuestra inteligencia o el mundo nos pueda ofrecer. Mucho mejor. El Señor Jesucristo dijo en el Padre Nuestro: líbranos del maligno. Dice líbranos del mal, y está incluida la palabra maligno, y el maligno, por supuesto, está hablando del diablo. Padre Nuestro, todo lo que hay, y termina diciendo más: líbranos del mal, del maligno, que está constantemente acechando, maquinando, pensando, a ver cómo piensa, qué sirve al Señor, pero el orgullo o cualquier otra razón, o que caiga para que no sirva al Señor. Y en este pasaje se nos admite que saberlo, aquí donde hemos leído, saberlo no es suficiente. Aunque el poder y los principios están ahí, el enemigo va a luchar contra todo lo que se llame Dios o dé testimonio de Él. Por eso Pablo llama a este asunto batalla. Tenemos una batalla, una batalla. No en vano el apóstol Pablo, cuando estaba acabando su vida, dice y reconoce, públicamente dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Que Pablo sabía que había una batalla que pelear y que tenía que estar todos los días alerta, todos los días velando, todos los días siendo constante y firme. Porque el diablo anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Dice que es como un león rugiente que anda alrededor de nosotros. Y tú estás ahí despistado mirando las estrellas, mirando las flores y las mariposas, y el león viene y te dices, ya, déjame que te dé un bocadito nada más. No quisiera yo, para nada. Y dice que quiere ni más ni menos que destruirte. Pero al destruirte, quiere humillar el nombre de Cristo. Recuerda el nombre que tienes. Si eres cristiano, tienes que ser como Cristo. No manchemos el nombre de nuestro Señor. Mantengamos limpias las ropas que se nos han dado, que nos dieron blancas el día de nuestra conversión. Que lleguen blancas al cielo. ¿Y cómo lo podemos lavar?
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. El único jabón que puede limpiar el pecado, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, firmes, tenemos una batalla por delante y no debemos rendirnos. Así que tenemos que estar ahí, fuertes, luchando. Tenemos que estar fiel hasta el final. Simplemente voy a mencionar porque realmente no me daba cuenta, pero tenemos que ver la urgencia del llamado a la batalla. Nos dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el fortaleceos está diciendo, oye, esto es un presente continuo, constantemente. ¿Cómo es que no vas al gimnasio de Dios y te ejercitas para mantenerte fuerte? Come la carne de la palabra de Dios y haz todos los ejercicios adecuados para estar preparado. Fortalécete, hermano mío. No es que los miércoles, los jueves, en el culto de oración, pues hace frío. ¿Ah, sí? Soldado, haga frío o no haga frío, a entrenar, a pelear. No es que yo, si llego 5 minutos tarde, ya no voy. Soldado, arrestado al calabozo, ¿cómo que no va? Y me tocó una vez. Estaba haciendo la mili. Llegaba tarde y dice, pues para llegar tarde no voy. La que cayó. La que cayó. Una semana arrestado. No, juegue con el capitán. Es nuestro Señor Jesucristo. Él manda. ¿No somos así? Qué importante es tenerlo en cuenta. Urgencia del llamado. Y no vamos a tratar hoy, lo trataremos quizá en la próxima vez. Las armas provistas para la batalla. Tenemos casi por cada arma tenemos un sermón, pero trataremos de hacerlo en el próximo sermón. Todas esas armas que tenemos son utensilios y escucha. Y solamente adelanto esto. Todas ellas son defensivas y hay una sola ofensiva, sí, defensiva y una sola ofensiva, la espada. Y la espada no es para cortarle la cabeza a nadie a propósito, aunque es cortante espiritualmente, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, sabe realmente todo lo que hiciste, lo que estás pensando ahora y lo que harás mañana. Así es la palabra de Dios. Y trataremos de ver esa espada la próxima vez. Y en tercer lugar, entender que el enemigo tiene una destreza y una magnitud de maldad que el mundo trata de difuminarla, de enturbiar, de decir, el diablo no existe, el diablo no pasa nada, las huestes de maldad, ¿qué va? Eso no. Y es lo que quiere el diablo. Juega conmigo. Mira, vamos a celebrar Halloween y ya está. Juega con el diablo, juega con la muerte, juega con todo esto y no creas que es verdad. No creas que es verdad. Jesucristo tuvo que pagar con su vida porque esa verdad del diablo había enturbiado a la humanidad y la llevaba derecha al infierno. Y Jesucristo pagó con su sangre para rescatarte a ti del engaño del Dios de este mundo. No es cualquier cosa. El diablo quiere engañarte. No entregues tu vida al Señor. No sirvas al Señor. No hace falta que te lo tomes tan en serio. Simplemente un poco de religión, 1 horica a la semana y sobra. Ese es el engaño del diablo. Qué astuto es. ¿Y cuántas almas quiere arrastrar al infierno? Pero recuerda que mi Señor es más poderoso que el Dios de este mundo. Y en Él, y tengo que conocer, y tengo que entregarme a Él, conociendo al enemigo, sabiendo que no puedo bajar la guardia. Tengo que estar alerta. Ahora, para terminar, somos animados a reconocer, como dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir. O sea, garantiza que puedes resistir. Te lo asegura. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Esta armadura que Dios nos da, nos dice, seguro que vencerás. ¡Seguro! ¿Has conocido a Cristo? Entonces, recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Él es el que habita en nosotros y nos guarda a nosotros y estamos en Cristo. Pero, recuerda, Él quiere siervos de Jesús, fieles a Jesús, leales a su palabra y constantes en firmeza y en el conocimiento de la verdad para proclamarla a este mundo. Se nos ha ido el tiempo, tendremos más que podremos estudiar y ver. De hecho, como habéis visto, había puesto ahí un soldado con esa armadura donde nos da cada una de las piezas y la importancia que tiene en nuestra vida. Porque muchos cristianos viven como si no fueran cristianos porque no están teniendo a Cristo y a la palabra de Cristo como el enfoque principal de sus vidas, como el que sirven, y no que Cristo les sirva a ellos, sino que ellos sirven a Cristo. Cristo ya sirvió a cada uno de nosotros hasta llegar a la cruz del Calvario, morir, ser sepultado, resucitar el tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ahora ya ha vencido. Y cuando venga a establecer su reino, volverá por segunda vez. Pero tú estarás con los que has vencido o los que son vencidos. Espero que si has conocido a Cristo estarás con Él y estarás viviendo una vida de constante firmeza, constante lealtad y cercanía a tu capitán y a su palabra para escucharle y obedecerle. Vamos al Señor en oración.